El Líbero presenta A Fondo, el análisis en profundidad de la actualidad en tiempos de crisis. Contenido exclusivo para los clientes de AFP Habitat. En una declaración histórica el domingo 21 de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que a sus 81 años no se presentará a la reelección el próximo martes 5 de noviembre, día en que se realizarán las elecciones en Estados Unidos. Este anuncio, realizado sorpresivamente a través de sus redes sociales, ha sumido aún más en la incertidumbre a la ya caótica campaña presidencial estadounidense. Además, es la primera vez que un presidente en funciones se retira tan encima de una contienda electoral. Hay que decir que la presión sobre Biden para que desistiera de su candidatura había ido en aumento, tanto en público como en privado por parte de donantes, estrategas, analistas, votantes, medios de comunicación y redes sociales, senadores y congresistas, así como figuras influyentes del Partido Demócrata como Nancy Pelosi y el expresidente Barack Obama. Esta falta de apoyo había provocado también una disminución en sus fuentes de financiamiento. Así es como Biden, a través de una carta, afirmó que, aunque su intención inicial era buscar la reelección, consideraba que lo mejor para su partido y para el país era retirarse. En la misiva, también respaldó rápidamente a su vicepresidenta Kamala Harris, quien tardó 2 horas y media en agradecer este respaldo, manifestando sentirse honrada por el apoyo del presidente y asegurando su intención de ganar la nominación demócrata, comprometiéndose a unir tanto al partido como al país. Pero, ¿cómo reaccionaron Donald Trump y los republicanos tras el anuncio de Biden? El expresidente reaccionó a esta noticia diciendo que cree que le será fácil vencer a Harris en las elecciones. Por su parte, los líderes del Partido Republicano, incluyendo el candidato a vicepresidente J.D. Vance, pidieron incluso la dimisión de Biden a la presidencia, argumentando que, si no está capacitado para ser candidato, tampoco lo está para dirigir el país. Pero, tras el anuncio de Biden, Kamala Harris se ha puesto en búsqueda de financiamiento, logrando reunir en su primera semana $231 millones, de esa manera revitalizando los recursos del Partido Demócrata. Sin embargo, los demócratas siguen enfrentando la ausencia de un candidato claro, ya que aún no existe un consenso definitivo sobre si efectivamente Harris será quien los represente. La decisión final estará en manos de los más de 4.000 delegados responsables de nominar formalmente a un candidato, en donde además el partido se encuentra con la obligación de llegar a la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto, con un candidato definido. En caso de ser electa, se ha dicho que Kamala Harris se convertiría probablemente en la presidenta más de izquierda en la historia de Estados Unidos. Por lo mismo, se estima que podría enfrentar una dura contienda y numerosos ataques durante la campaña, especialmente debido a su historial y propuestas políticas. Sumado a esto, existe otra gran incertidumbre respecto a quién podría, en el caso de que Harris sea electa, acompañarla como vicepresidente, existiendo una amplia lista de los posibles candidatos en donde figuran nombres como el de los gobernadores de Pensilvania, Michigan, Carolina del Norte y Kentucky. Ahora bien, ¿quién es Kamala Harris? Kamala Harris nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California. Su carrera en el área pública comenzó en 2004 cuando fue elegida fiscal de distrito de San Francisco, donde implementó programas innovadores como Back on Track, destinado a ayudar a los primeros infractores de delitos menores a reintegrarse en la sociedad. Con una orientación política de izquierda más bien radical, Harris se ha destacado por su agenda progresista. Durante su mandato como senadora entre 2017 y 2021, promovió materias como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 0 para 2045, la prohibición del fracking, una manera de extraer petróleo en Estados Unidos, la eliminación del seguro de salud privado, el control de precios durante las crisis nacionales, el subsidio salarial completo por 6 meses en casos de desempleo y la gratuidad de la matrícula en colegios comunitarios y en universidades públicas, lo que de aprobarse, se ha dicho, habría incrementado el gasto público en $48.000 millones anuales. Además, Harris es una ferviente defensora del derecho al aborto. En 2019, lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, en donde no consiguió la nominación demócrata. Luego, en 2020, Joe Biden la eligió como su compañera de fórmula. Con su elección como vicepresidenta, Harris rompió múltiples barreras, convirtiéndose en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera asiático-americana en ocupar este puesto. Como vicepresidenta, Harris ha sido una voz destacada en temas de justicia social,
derechos reproductivos y reformas migratorias, ya que Biden le encomendó a Harris la tarea de gestionar las fronteras, una responsabilidad en la que se ha percibido un desempeño deficiente y en donde ha sido criticada tanto por la oposición como por el oficialismo. Asimismo, ha liderado iniciativas importantes como la reducción de la violencia armada y la protección del medio ambiente. Pero, ¿de qué manera influye este escenario en la economía estadounidense? Luego de la gran noticia entregada por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, los inversores adoptaron una postura más bien cautelosa en respuesta a los recientes acontecimientos políticos, sumado al esperado recorte de las tasas de la Reserva Federal en septiembre. Por su parte, las criptodivisas han ido en aumento tras el intento de asesinato del expresidente Trump hace unas semanas, quien ha aceptado recaudaciones de fondos en criptomonedas. Esto provocó que el Bitcoin aumente en más de 18% hasta superar los $68.300 y después del anuncio de Biden el 21 de julio de abandonar la carrera presidencial, subió aproximadamente un 5%. A pesar de los distintos movimientos económicos, hay quienes han manifestado que a corto plazo los mercados deberían centrarse en la política de la Reserva Federal más que en los acontecimientos políticos, ya que el resultado de las elecciones presidenciales es cada vez más incierto. De hecho, se piensa que la Fed estaría a punto de reducir los tipos de interés por primera vez desde la pandemia de 2020, reflejando las crecientes incertidumbres económicas y políticas en Estados Unidos. Además, se ha dicho que en el caso de un gobierno liderado por Trump, las acciones podrían recibir un impulso por la posible relajación de las regulaciones, especialmente aquellos más expuestos a la banca de inversión, como podrían ser Goldman Sachs y Morgan Stanley. El sector sanitario también podría beneficiarse ante un posible apoyo a los seguros médicos privados, mientras que los valores de consumo podrían verse favorecidos por propuestas de recorte de impuestos. Por otro lado, las empresas de energía renovables y los fabricantes de vehículos eléctricos podrían verse perjudicados por las políticas contra el cambio climático que podría implementar Trump, afectando a compañías como Tesla. Por su parte, los precios de las materias primas como los metales y la energía mostraron volatilidad debido a la fluctuación del dólar en la sesión asiática del lunes 22 de julio, es decir, tras el anuncio de Biden, con precios del oro, la plata, el cobre, el crudo y el gas natural subiendo inicialmente antes de recortar ganancias. Pero, aunque hay señales de recuperación, sería prematuro afirmar que la tendencia bajista ha concluido, ya que la posible reanudación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China podría ejercer presión sobre los precios de las materias primas. Asimismo, varios analistas han señalado que la economía podría ser un factor decisivo en el éxito del próximo presidente de Estados Unidos. Es cierto que, al menos hasta ahora, la economía estadounidense se encuentra en una posición sólida y las proyecciones para el resto del año también son prometedoras. Sin embargo, persiste la preocupación por la inflación, que aunque se ha moderado hasta situarse en un 3,3%, sigue siendo alta en comparación con el objetivo de la Reserva Federal, cuyo objetivo sería reducirla a un 2%, por lo que este podría constituir un desafío que podría influir en el panorama político y económico de Estados Unidos. ¿Y cómo podría reaccionar la economía en caso de que Harris sea electa? Bueno, en caso de que Kamala Harris ganara la elección en Estados Unidos, los inversores debieran prepararse para que una administración demócrata continúe con las políticas económicas instauradas durante el mandato de Biden. Entre estas políticas se incluyen los subsidios de la Ley de Reducción de la Inflación destinados a coches eléctricos y proyectos de energía verde, el aumento del financiamiento del Internal Revenue Service para perseguir evasores fiscales, impuestos a la recompra de acciones y un impuesto mínimo corporativo del 15% para las grandes empresas. Eso sí, hay mucha incertidumbre respecto a la nominación de Harris, lo que le da aún mayor complejidad a los inversores que buscan anticipar las políticas económicas futuras y su impacto en el mercado. Así, aún queda esperar cuál será el próximo movimiento de los demócratas, quienes deben decidir en menos de un mes quién será su candidato para presentarlo en Chicago, consolidar su candidatura y preparar una campaña sólida contra Trump en poco menos de 4 meses. Por ahora, la carrera electoral está al rojo vivo y con Harris al frente, el Partido Demócrata busca enfrentar un desafío monumental en las urnas contra Trump. Se ha dicho que esta sería una de las campañas más atípicas y polarizadas de la historia reciente de Estados Unidos y en donde tanto demócratas como republicanos cuentan con pocos meses para convencer a sus votantes. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.